Aurora Pérez tenía 70 años cuando comprendió, por primera vez, que estaba siendo tolerada y no amada. Era domingo, el mismo día en que, desde hacía más de 2 años, se levantaba antes del sol para caminar hasta el mercado municipal con su bolsa de paja y la libreta donde anotaba los pedidos de Marcela, no porque su hija pidiera con palabras. Bastaba una mirada o un comentario tipo: a Cristian le encanta esa lasaña que tú nos preparabas cuando yo era pequeña, y Aurora ya sabía qué preparar. Compraba todo con su pensión ajustada, cargaba las bolsas pesadas, pasaba horas en la cocina y luego se iba casi siempre sin escuchar un gracias. Pero para ella, hasta ese momento, el silencio era el precio de mantenerse cerca de la familia. Cristian, el yerno, ni siquiera la saludaba. Cuando ella llegaba, él solo abría la puerta sin decir una palabra, volviendo inmediatamente al celular o a la televisión. Ya Marcela, su hija, parecía haber desaprendido el tono de voz que usaba con su madre en la infancia. Ahora siempre hablaba con prisa, irritación o frialdad. La única que aún iluminaba los ojos al verla era Marina, su nieta de 10 años, que siempre corría a abrazarla, llamándola mi solcito. Era por ella que Aurora seguía firme, intentando creer que el afecto aún vivía en esa casa. Pero incluso Marina empezaba a ser moldeada por los padres, que ponían los ojos en blanco cuando la niña pedía ayudar a la abuela en la cocina. Deja a la abuela, Marina, ella no necesita audiencia, decía Marcela, con el mismo desprecio que se usa para alejar a un perro de la alfombra nueva. Aurora había preparado ese almuerzo con especial cariño: lasaña boloñesa, ensalada de papa con mayonesa casera y un flan de leche que le había tomado toda la mañana para enfriar en la nevera. Llegó puntualmente a las 11:30, como hacía todos los domingos, y fue recibida por el mismo silencio tibio de siempre. Cristian abrió la puerta sin apartar los ojos del celular, y Marcela ni siquiera se levantó del sofá. Marina vino corriendo, como siempre, y eso bastaba para que Aurora sonriera sinceramente. En la cocina, la olla con agua ya hervía sin tapa, olvidada. Suspiró, se arremangó y comenzó a cortar los tomates sin decir una palabra. Durante el almuerzo, Cristian se quejó de que la comida estaba sin sal, y Marcela, sin probar, puso los ojos en blanco. Mamá, ya te dije que Marina está muy consentida, tiene que aprender límites. Marina había pedido dormir en casa de la abuela durante las vacaciones, pero la respuesta de la madre fue seca y áspera: ni pensarlo. ¿Crees que ella va a querer seguir reglas allá? Aurora permaneció en silencio, pero algo dentro de ella comenzó a moverse. No era rabia, era cansancio, ese tipo de cansancio que llega despacio, pero pesa como plomo. Cuando Marina derramó jugo sobre el mantel blanco de la mesa y Marcela amenazó con levantarla del banco con fuerza, Aurora intervino con calma, poniendo la mano sobre el brazo de su hija. Fue solo un accidente, Marcela. Ella limpia. Está todo bien. El contacto fue el gatillo. Marcela apartó el brazo bruscamente, se levantó como una actriz a punto de gritar su mejor frase y, frente a todos, dijo alto y claro: tú ya no perteneces a esta familia, lárgate de aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Marina abrió los ojos desmesuradamente. Cristian solo bajó la cabeza, como si nada hubiera pasado. Aurora no lloró, no gritó, ni siquiera respondió, solo se quitó el delantal despacio, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la silla. Luego caminó hacia la puerta con pasos firmes, pasando junto a la nieta con un leve beso en la frente. Al salir, el sol de la tarde tocó su piel como un recordatorio: ella aún existía fuera de esa casa. Al día siguiente, Aurora se despertó antes del despertador, como si el cuerpo ya supiera que era hora de algo diferente. En lugar de ponerse las sandalias y preparar el café con leche de todas las mañanas, se sentó al borde de la cama con las manos apoyadas en las rodillas. La habitación estaba silenciosa, pero dentro de ella había un torbellino de pensamientos. No era tristeza, era una lucidez cruda,
difícil de ignorar. Tomó la carpeta azul al fondo del armario, donde guardaba documentos importantes, y separó los papeles que hacía mucho evitaba mirar: escritura de la casa, extractos bancarios, testamento antiguo. Luego llamó al doctor Humberto, abogado de la familia desde los tiempos de Joaquín, su difunto esposo. Necesito una consulta hoy mismo. Es urgente. La voz del otro lado sonó sorprendida, pero prestativa. A las 3 de la tarde, estaba sentada frente a la mesa de caoba, explicando, con calma y firmeza, que quería revisar su testamento. Seré directa, doctor. Mi hija y su esposo no heredarán ni un centavo. Todo lo que construí será destinado a quien respeta y a quien necesita. Humberto, acostumbrado a dramas familiares, mantuvo la compostura, pero no pudo ocultar el leve arqueamiento de cejas. Aurora pasó las horas siguientes en el banco, actualizando contraseñas, creando capas de seguridad y dejando claro, con documentos firmados, que nadie más podría mover sus cuentas sin autorización formal. También programó una evaluación médica con la geriatra de confianza, doña Olga, solicitando un informe completo de sus capacidades cognitivas. Por precaución, dijo, con una sonrisa seca, sabía que Marcela y Cristian no se quedarían quietos. De regreso a casa, con las ventanas abiertas y la brisa de la tarde entrando por la sala, se sentó a la mesa con papel y pluma. Redactó una carta corta para Marina, escrita con cariño y lucidez. Mi querida, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar seguro conmigo, pero es importante que crezcas sabiendo lo que es respeto, dignidad y amor verdadero, y eso solo se aprende con el ejemplo. Doblegó el papel con cuidado y lo guardó dentro de un sobreburdeos. Luego respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía culpa por protegerse a sí misma. 2 días después, Marcela llamó. La voz sonaba demasiado dulce, como un azúcar derramado a propósito. Hola, mamá, me preocupé. Desapareciste el domingo. Marina estuvo llorando. ¿Ya no vas a venir a almorzar? Aurora cerró los ojos por un segundo antes de responder. No, Marcela, ya no voy. Del otro lado de la línea, el silencio se extendió por unos segundos. Si es por lo que dije, fue en caliente. ¿Sabes cómo soy? Aurora no discutió, solo afirmó con claridad. Ya no estoy disponible para ese tipo de convivencia. Eso no es amor, es conveniencia. Y colgó. Esa misma tarde, recibió una notificación bancaria. Un intento de acceso indebido a su cuenta había sido bloqueado. El nombre de Christian figuraba como involucrado. Aurora solo sonrió con amargura. No había perdido tiempo, todo ya estaba blindado. Al día siguiente, también recibió la visita de un asistente social, llamado por una denuncia anónima que alegaba que ella estaba mentalmente inestable y necesitaba supervisión. El joven pidió disculpas al ver los exámenes médicos sobre la mesa y la lucidez cristalina de la señora frente a él. ¿Quiere denunciar por calumnia? Ella negó con la cabeza. Por ahora no, pero gracias por la visita. Fue útil. Aquella noche, Aurora invitó a sus 3 amigas más cercanas para un café en su casa. Rosa, María y Antonia eran sus compañeras de bingo, de caminatas matutinas y de charlas francas en el porche. Se sentaron con tazas humeantes y un plato de galletas de mantequilla sobre la mesa. Decidí que ya es hora de vivir diferente. Basta de darme donde no hay retorno. Rosa fue la primera en sonreír. Tardaste, mujer. Tú eras la única que todavía pensaba que eso era amor. Antonia, la más práctica, preguntó directo. ¿Qué vas a hacer con la herencia? Aurora respondió con naturalidad. Voy a donar gran parte a instituciones que acogen a mujeres mayores, y una parte quedará para Marina, con condiciones claras. Quiero que sepa que el cariño no es moneda de cambio. María apretó su mano con ternura. Eso es coraje, Aurora, coraje de quien se elige, después de toda una vida dándose. Por primera vez en años, Aurora durmió en paz esa noche sin voces acusadoras en la cabeza, sin cadenas emocionales en las muñecas, solo ella consigo misma,
entera. La semana siguiente, Aurora empezó a asistir a un taller de tecnología para la tercera edad en un centro comunitario del barrio. No fue por necesidad, sino por elección. Quería aprender, actualizarse, conectarse con el mundo en sus propios términos. Era la más aplicada de la clase. Llevaba una libreta con anotaciones minuciosas, usaba post-its de colores para marcar dudas y, poco a poco, se volvió una referencia entre sus compañeras. En una de las clases, enseñó a una señora llamada Dolores cómo usar el correo electrónico. ¿Eres profesora?, preguntó la instructora más joven, en broma. Aurora solo rió. Soy alguien que decidió no parar más. Inspirada, propuso al centro la creación de un taller de apoyo emocional para mujeres mayores de 60 años. La idea fue aprobada. En los encuentros, compartía historias de otras participantes, escuchaba con empatía y, de vez en cuando, contaba un poco de su propia experiencia. Nada de lamentaciones, solo hechos, reflexiones y nuevos caminos. Fue ahí donde entendió, con claridad, que su dolor no era único, pero su respuesta a él, sí. Mientras tanto, Marcela y Cristian comenzaron a moverse con más agresividad. La intención de incapacitar judicialmente a Aurora fue real. Un abogado contratado por ellos llegó a visitar el registro con un pedido de evaluación psiquiátrica obligatoria, pero el documento fue rechazado con facilidad gracias a la documentación ya preparada por Aurora y al respaldo de su médica y del abogado Humberto. Cuando Marcela supo que ya no había ningún nombre en los testamentos, buscó a su madre nuevamente, esta vez en persona. Tocó la puerta en una tarde lluviosa, con apariencia abatida y ojos hinchados. Aurora abrió, pero se mantuvo detrás de la reja. Mamá, me equivoqué, pero él me manipuló. Juro que no era yo misma. La respuesta fue firme, sin crueldad, pero sin concesiones. Siempre tuviste opción, Marcela, y durante mucho tiempo elegiste estar del lado de quien me humillaba. Marcela insistió, lloró, intentó abrazarla, pero Aurora mantuvo la distancia. No digo que no pueda perdonar, solo que ahora, el amor debe venir con respeto, y el respeto no se ruega, se construye. En los días siguientes, Marcela no volvió a insistir, tal vez por orgullo, tal vez por miedo a enfrentar de verdad a la mujer que un día creyó controlar. Cristian, por otro lado, comenzó a circular la narrativa de que Aurora estaba siendo manipulada por terceros, que no sabía lo que hacía con el dinero y que estaba perdiendo la lucidez. Difundió eso entre conocidos, vecinos e incluso en redes sociales, donde insinuó que la suegra estaba siendo explotada por amigas interesadas. Aurora, al enterarse, no se perturbó. Hizo exactamente lo contrario a lo esperado. Publicó un video simple, directo, sentado en la veranda de su casa, sosteniendo el periódico del día y leyendo un fragmento de un libro que siempre amó. Terminó diciendo: aún sé quién soy, aún sé leer, pensar, decidir, y lo único que perdí fue la voluntad de agradar a quien nunca me respetó. El video se viralizó en el pequeño círculo de contactos locales y tuvo un efecto inesperado. Más señoras del barrio comenzaron a buscarla, pidiendo consejos, queriendo conversar, aprender, compartir. Ella, poco a poco, se convirtió en una especie de referente discreta para otras mujeres que también habían sido borradas dentro de sus propias familias. Mientras tanto, Marina llamaba de vez en cuando, con supervisión o por mensajes ocultos. Abuela, te extraño, decía en audios cortos, muchas veces grabados en el baño de la escuela o en el cuarto. Aurora respondía con ternura, pero sin crear falsas esperanzas. También te extraño, mi sol, pero tienes que crecer entendiendo lo que es correcto. El amor no es estar cerca de cualquier manera, es estar cerca con verdad. Poco a poco, la niña comenzó a percibir las grietas en el matrimonio de sus padres. Cristian gritaba a Marcela frente a ella, y la madre, antes inquebrantable, comenzó a retraerse, confundirse, volverse más frágil. Un día, Marina envió un mensaje diciendo:
creo que mamá está triste de verdad. Nunca la había visto así. Aurora sabía que eso podía ser el comienzo de un cambio o solo otra manipulación. Por eso, esperó. Había aprendido que el tiempo revela todo y que algunos dolores necesitan su propio ritmo para transformarse en conciencia. El mes cambió y con él llegó una carta, escrita a mano, en papel blanco simple, sin remitente en el sobre, pero con una caligrafía que Aurora reconocería hasta con los ojos cerrados. Era de Marcela, el tono era diferente, sin adornos, sin chantajes emocionales, sin promesas vacías, un relato crudo, lleno de puntos finales y sin excusas grandiosas. Contaba que había pedido el divorcio de Christian, que había descubierto movimientos sospechosos en la cuenta conjunta y que él intentaba convencerla de vender el carro familiar para pagar deudas urgentes. Decía que, por primera vez, estaba viendo quién era el hombre con quien se casó. No pidió perdón, no suplicó nada, solo dijo, si algún día todavía hay espacio para una conversación entre madre e hija, estaré aquí, pero si no, entenderé. Gracias por mostrarme, con el silencio, lo que me negué a escuchar durante años. Aurora leyó la carta en silencio, sentada en el mismo sillón donde mecía a Marcela bebé, y respiró hondo. No lloró, pero algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo bloqueado, pareció soltar un seguro invisible. 2 días después, Marina apareció con la mochila a la espalda y un sobre en la mano. Aurora abrió la puerta despacio, sorprendida. La nieta no dijo nada de inmediato, solo la abrazó con fuerza. Cuando se separaron, entregó el sobre. Dentro había una nota firmada por Marcela, con una sola frase: ella te necesita, y yo necesito aprender a ser madre sin lastimar. Aurora, aún cautelosa, preguntó a la nieta dónde estaba la madre. Dijo que iba a arreglar sus cosas, que se va a mudar, pero antes quiso que viniera. Aurora dejó que Marina entrara. La casa, tan silenciosa en los últimos tiempos, se llenó con pasos pequeños y preguntas infantiles. La cocina volvió a oler a pastel de zanahoria, pero esta vez, había un límite claro dentro de Aurora. Sabía que esa reconexión solo tendría sentido si fuera diferente, y esta vez, sería. En los días que siguieron a la llegada de Marina, Aurora estableció rutinas ligeras y firmes, nada de exageraciones, ni tentaciones de volver al antiguo papel de cuidadora silenciosa. Se levantaban juntas, preparaban el desayuno con música baja en la radio y cada una hacía su cama. Marina asistía a la escuela normalmente, y Aurora, entre talleres y caminatas, dejaba claro que la nieta era bienvenida pero no su responsabilidad exclusiva. Por la noche, leían juntas. La niña elegía los libros, Aurora leía en voz alta. Poco a poco, los silencios entre ambas se fueron llenando de confianza. En una de esas noches, Marina comentó, mirando al techo: mamá está intentando. Habla menos gritando ahora. Dijo que me va a escuchar más. Aurora asintió. La gente cambia cuando decide cambiar, no porque alguien lo exija, porque finalmente ven. Y Marina, con un aire más adulto que su edad, respondió: espero que ella vea, abuela, quiero a las dos. Aurora sabía que perdonar no significaba olvidar ni ceder. Por eso, cuando Marcela llamó pidiendo que la fuera a buscar el sábado para un almuerzo en un parque, aceptó, pero con una condición: solo nosotras tres, sin sorpresas, sin Christian. El sábado, se sentaron en un banco de madera a la sombra de un árbol alto, con una cesta de frutas y sándwiches simples entre ellas. Marcela estaba diferente, usaba ropa más ligera, el rostro sin maquillaje, los ojos más cansados, pero menos altivos. No intentó controlar la conversación, habló poco, escuchó. Cuando Aurora explicó que la herencia no sería revertida y que su decisión era definitiva, Marcela solo asintió con la cabeza. Entiendo, y lo merezco, pero quería al menos reconstruir lo que quedó de nosotras, aunque sea un ladrillo al mes. Aurora no respondió de inmediato. Tomó una manzana de la cesta, se la entregó a su hija y dijo con calma:
empieza con esto, compartir, luego viene lo demás. El tiempo siguió su curso, y Aurora se fortaleció en su propia libertad recién descubierta. Los días comenzaron a tener el ritmo que ella elegía, con mañanas dedicadas a caminar en el parque, tardes llenas de clases en la comunidad y noches silenciosas donde escribía memorias que nunca compartiría. En una de esas noches, sentada en la veranda con la brisa tibia del verano, se dio cuenta de que la paz que sentía no venía de la ausencia de conflictos, sino del control que ahora ejercía sobre su propia vida. Los fantasmas del pasado no desaparecieron, pero perdieron el poder de dictar sus pasos, y eso, para una mujer que pasó décadas aniquilándose en nombre de un amor condicional, era una victoria inmensa. Mientras tanto, Marcela luchaba contra sus propios fantasmas. Separada de Christian, enfrentaba la soledad y la culpa que antes delegaba en su madre. Aurora, aunque a distancia, acompañaba los pasos de su hija con una mezcla de cautela y esperanza. Sabía que el verdadero cambio no ocurría de la noche a la mañana. En una conversación franca por teléfono, Marcela confesó que había empezado terapia y que, por primera vez, sentía ganas de redescubrirse sin la sombra del pasado. Aurora escuchó con atención y respondió: el cambio verdadero comienza cuando dejamos de escondernos detrás de excusas. Estás dando el primer paso, no te rindas. Esa frase, simple, llevaba la fuerza de quien ha recorrido un camino arduo y ahora extiende la mano sin pedir nada a cambio. Aurora dedicó las semanas siguientes a visitar dos instituciones que eligió para recibir gran parte de su herencia: el Hogar Rosa de los Vientos, que acoge a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, y la Asociación Tejiendo Historias, que ofrece cursos de artesanía para señoras en situación de abandono. En ambas, apareció sin alarde, con sus carpetas llenas de documentos y su voz firme al explicar los términos de las donaciones. En la primera, conversó con doña Elena, líder del refugio, caminando por los pasillos mientras escuchaba relatos de señoras que, como ella, habían sido descartadas por sus propias familias. En la segunda, empujó su silla de ruedas decidida a mostrar que el cuerpo envejecido no era un límite y alineó ovillos de lana en una mesa, incentivando a las alumnas: aquí, cada punto lleva una historia, y cada historia merece respeto. La reacción fue inmediata: lágrimas contenidas, apretones de mano, abrazos prolongados. Aurora sintió una alegría profunda, diferente a la que sentía en semanas de cocina silenciosa. Era la demostración concreta de que su legado sería usado para alimentar cuerpos y almas que aún necesitaban ser vistas. Mientras tanto, Marcela enfrentaba su propia prueba, la audiencia judicial que confirmaría el divorcio y los términos del testamento. Se sentó en el banco junto al abogado, vestida de gris discreto, sin joyas, con el rostro limpio de maquillaje. Afuera, bajo el sol, algunas de las señoras apoyadas por Aurora sostenían carteles hechos a mano: respeto a Aurora Pérez y la edad no es sinónimo de incapacidad. Al entrar al juzgado, Marcela se estremeció al ver esas pancartas. Durante la sesión, el juez leyó cada cláusula del Nuevo Testamento, reconoció la lucidez y autonomía de Aurora, y negó cualquier interferencia de terceros. Fue un momento delicado. Marcela tuvo que contener el llanto ante tantos testigos que hablaban de la fuerza de su madre. Al final, sin palabras, simplemente saludó a Aurora, quien devolvió el gesto con una sonrisa serena y discreta, como diciendo: lograste ver el valor de quien siempre estuvo aquí. Al mes siguiente del veredicto, Aurora recibió invitaciones para dar charlas en otros centros comunitarios, pero eligió hablar primero en el Hogar Rosa de los Vientos, donde todo había empezado de verdad. Subió al pequeño escenario improvisado, con un micrófono simple en la mano y un público de señoras muy atentas. Contó su trayectoria sin rodeos: cómo llegó allí cargando bolsas e ilusiones, cómo escribió cartas en silencio y revisó testamentos para garantizar su autonomía. Habló del día en que, ante el grito de "tú ya no perteneces a esta familia",
sintió algo romperse por dentro, pero no un lazo de amor, sino una cadena de sumisión. Explicó que el poder de decidir no venía del dinero, sino del coraje de elegirse a sí misma en vez de agradar a los demás. Al final, escuchó aplausos prolongados, ojos vidriosos y mujeres acercándose para agradecer. Algunos abrazos fueron lo suficientemente largos para transmitir el calor que nunca recibió en muchos almuerzos familiares. Aurora salió de allí sintiendo que su voz, finalmente, había roto el silencio impuesto por tantos años y que, al hablar en nombre de tantas, había iniciado un eco de transformación. En casa, al revisar sus papeles en el estudio, Aurora encontró la nota que había escrito para Marina semanas antes. Se sentó al escritorio, con la luz suave de la lámpara, y volvió a leer esas líneas. El amor verdadero se construye en el respeto mutuo. Pensó en cuanto había crecido su nieta, en la confianza que construyeron juntas sin prisa. Tomó un cuaderno en blanco y empezó a escribir otra carta, esta vez para sí misma, como si fuera una promesa sellada. Seguiré eligiendo la libertad, la empatía y la verdad, incluso cuando el mundo quiera silenciarme. Al firmar con su letra firme, sonrió. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero ahora estaba segura de que nunca estaría sola porque llevaba consigo no solo el recuerdo de los domingos humillantes, sino también la fuerza de cada gesto que renació de su propia dignidad. Y así, Aurora Pérez cerró un capítulo doloroso y abrió otro, donde la única obligación era ser fiel a sí misma. Aurora se dio cuenta de que su voz había ganado un alcance más allá de los muros del hogar rosa de los vientos. Empezaron a llegar invitaciones de otras ciudades vecinas, pidiéndole que compartiera su historia en centros de convivencia, radios comunitarias e incluso en una pequeña columna de periódico local. En lugar de simplemente aceptar todo, eligió cuidadosamente dónde ir, priorizando lugares que apoyaran a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. En uno de esos viajes, conoció a doña Celina, una excosturera que hacía años no hablaba de su propio pasado. Se sentaron juntas en sillas de plástico bajo una carpa improvisada, con el sol de la mañana filtrado por lonas coloridas. Aurora escuchó el relato de Celina con atención, animándola a escribir las memorias en pequeños cuadernos que luego transformaría en recortes de revista, literalmente tejiendo historias de ese pasado que las familias habían olvidado. Al despedirse, Celina tomó las manos de Aurora y dijo: «Me devolviste las ganas de existir». Fue allí donde Aurora entendió que su legado era más que donaciones, era la semilla de autoestima y autonomía que germinaba en cada alma que la escuchaba de verdad. En el despacho de su casa, Aurora mantuvo un mural con recortes de periódicos, fotos de encuentros y notas de agradecimiento. En una de las estanterías, colocó la pajilla de hielo del vaso de jugo que Marina había dejado olvidado en la primera visita al taller de tecnología, un recordatorio de cómo la nieta la inspiró a cambiar. También plantó un pequeño jardín de macetas en la terraza, con flores que Rosa le había regalado, y las cuidaba cada mañana, recordando que cada brote necesitaba agua y paciencia para florecer. En una tarde de domingo, al regar las plantas, recibió un mensaje de Marcela informando que estaba planeando abrir un pequeño café comunitario, donde las mujeres mayores pudieran reunirse para conversar, leer y tejer. Aurora sonrió sola. Tenía sentido. La nieta la motivó. Ella inspiró a otras y ahora la hija, por fin, encontraba su propio camino de servicio sin ataduras. Esa sucesión de gestos de madre a nieta, de Aurora a la comunidad y de vuelta a Marcela consolidaba el giro definitivo. Cerró el regador y fue al escritorio, lista para redactar el informe anual de las donaciones y, luego, la invitación personal para la inauguración del café. Su viaje aún continuaba, pero por primera vez sabía que el desenlace ya estaba asegurado, un legado de respeto, dignidad y amor verdadero que nadie podría quitar. Aurora sentía que los días habían ganado un nuevo ritmo menos pesado, más ligero, como si la vida finalmente hubiera encontrado un compás justo.
Seguía en contacto con Marcela y Marina, pero ahora los encuentros se regían por el respeto mutuo y la sinceridad. En una tarde de otoño, sentadas en la terraza, escucharon las noticias del barrio mezclarse con el canto de los pájaros, y Marcela comentó, un poco dudosa: nunca imaginé que fuera necesario perder tanto para aprender a valorar lo que realmente importa. Aurora sonrió y respondió: el aprendizaje nunca tiene hora fija, hija, lo importante es que suceda y que transforme. Esa conversación se volvió un hito silencioso entre ellas, un puente tenue, pero real, para reconstruir un vínculo más saludable, donde el amor no dependía de condiciones, sino de la elección diaria de estar presente de verdad. Mientras tanto, Aurora se convirtió en presencia constante en la vida de Marina. Participaba en las reuniones escolares, en las salidas con la nieta y hasta en las pequeñas crisis típicas de la preadolescencia. La niña, que antes veía a la abuela como una figura casi invisible, ahora la reconocía como un referente firme, una fuente segura de afecto y apoyo. En una de esas tardes, tras una conversación franca sobre amistad y confianza, Marina tomó la mano de Aurora y dijo: abuela, quiero que sepas que eres lo mejor que tengo. Esas palabras tocaron profundamente a Aurora, reforzando que la lucha que había librado no fue en vano. Entre sonrisas y lágrimas, sabía que su amor verdadero finalmente encontraba morada en el corazón de la nieta libre de rencores, exigencias o ausencias. Con el tiempo, Aurora aprendió a reinventarse diariamente, abrazando cada amanecer como una nueva oportunidad de ser quien realmente era: una mujer fuerte, resiliente y dueña de su propia historia. A pesar de las marcas de la edad en el cuerpo, llevaba en la mirada una llama que no se apagaba, y en los gestos, la sabiduría de quien supo respetarse. No negaba el pasado, pero tampoco permitía que éste definiera su futuro. A cada paso que daba, sembraba semillas de esperanza no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que, como ella, necesitaban encontrar el coraje para romper ciclos y reconstruir sus vidas. Aurora se convirtió en símbolo de que nunca es tarde para liberarse de las cadenas invisibles que nos atan. En la última página del cuaderno donde escribía sus memorias, Aurora escribió: hoy, puedo mirar atrás sin dolor, y hacia adelante sin miedo. La dignidad que conquisté no está en lo que poseo, sino en lo que elijo ser: libre, entera y amada por mí misma. Se sentó en la terraza al atardecer, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de tonos dorados. A su lado, Marina jugaba con las flores del jardín y a lo lejos, la ciudad seguía su ritmo frenético. Aurora cerró los ojos, respiró profundo y sonrió, segura de que su viaje, a pesar de los tropiezos, lágrimas y dolores, había sido el más verdadero y valioso que podría haber vivido. Al fin y al cabo, como ella misma decía, el respeto es el mayor legado que dejamos.